Números capítulo 31, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Jehová habló a Moisés diciendo: Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: Armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra. 1000 de cada tribu envió. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas las bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes. E incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán enfrente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a todas las mujeres que hayan conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día y al séptimo, vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido, toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además, lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, y así seréis limpio, y después entraréis en el campamento. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar, y los jefes de los padres de la congregación, y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra, y toda la congregación. Y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas.
De la mitad de ellos lo tomarás y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová, y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y lo darás a los levitas que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas, 72,000 bueyes y 61,000 asnos. En cuanto a personas de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 337,500 ovejas. Y el tributo de las ovejas para Jehová, fue 675. De los bueyes 36,000, y de ellos el tributo para Jehová 72. De los asnos 30,500, y de ellos el tributo para Jehová 61. Y de las personas 16,000, y de ellas el tributo para Jehová 32 personas. Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová al sacerdote Eleazar, como Jehová lo mandó a Moisés. Y de la mitad para los hijos de Israel, que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra. La mitad para la congregación fue de las ovejas 337,500, de los bueyes 37,000, de los asnos 30,500, y de las personas 16,000. De la mitad, pues, para los hijos de Israel tomó Moisés uno de cada 50, así de las personas como de los animales, y los dio a los levitas que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas, y dijeron a Moisés: tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros. Por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda cada uno de lo que ha hallado, alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas todas elaboradas. Y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y de centenas fue 16,750 siclos. Los hombres del ejército habían tomado botín, cada uno para sí. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas, y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. Leímos hasta el versículo 44, es decir, leímos el capítulo 31 completo. Ya estamos llegando al final del libro de Números. Incluso, no sé si se han dado cuenta, algo que leímos al principio y que también habíamos leído en el capítulo anterior y el anterior. Estamos viendo cómo se está acercando el fin de Moisés. El fin en cuanto a seguir con el pueblo de Israel. Porque dice la palabra que va a ser reunido. Va a ser reunido. Vamos a leer el versículo al principio. El versículo 1. El versículo 2. Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido. Recogido a tu pueblo. Así dice, ¿no? Después serás recogido a tu pueblo. ¿Sabemos a qué se refiere esa expresión? Después serás recogido a tu pueblo. Cuando miramos en Mateo 24 sobre qué va a suceder cuando nuestro Señor Jesucristo venga, vamos a leerlo, vamos a mirar allá. Vamos a mirar Mateo capítulo 24, donde nuestro Señor Jesucristo muestra cuáles son las señales que van a venir ya para los últimos tiempos. Antes de que nuestro Señor Jesucristo venga, sabemos que dice la palabra que el Evangelio será anunciado en todo el mundo y después vendrá el fin, ¿sí? Entonces dice Mateo 24, al principio, el versículo 3.
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces ahí nuestro Señor Jesucristo empieza a contar lo que va a suceder, todas las cosas que van a suceder. El versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bueno, vamos a leer de momento hasta ahí. ¿Qué dice el versículo 6? Oiréis de guerras y rumores de guerras. Así. Hemos oído, ¿eso está sucediendo o no está sucediendo? Hemos oído rumores de guerras, ¿no? Incluso el año pasado, cuando sucedió lo de Ucrania y Rusia, ¿qué se oía y qué se hizo tendencia? ¿Qué cosa empezó a resonar y a resonar como en los diferentes medios? Había rumores de guerra. Empezaron a haber rumores de guerra. Alguien me dijo, ¡ay, la guerra! Ahora ya va a haber guerra así, parece que también entre China y Estados Unidos. Últimamente, no sé si han oído algo así, China parece que está como alistándose así. Hay otros países como Corea del Norte, Corea del Sur, Corea del Norte que está alistando, muchas cosas se oyen, pero ¿cómo se oyen? Con certeza, no como rumores. Y así como rumores, entonces se sube, lamentablemente, se sube esa información a las redes sociales y las personas que hacen lo difunden. Tristemente, la gran mayoría, el corazón de nosotros, la Biblia dice que el corazón de nosotros es engañoso y perverso, pero cuando miramos las personas con qué corazón, normalmente entran a las redes sociales. ¿Con qué corazón? Normalmente hacen videos o suben fotos. ¿Con qué corazón? Exaltar a Dios, poner en alto el nombre de Dios, explicar el Evangelio. Curiosamente conozco personas que tienen sobrenombre de cristianos. Pues se hacen llamar cristianos o la sociedad en sus barrios les conocen como cristianos. Pero aunque les conocen como cristianos, cuando miramos sus perfiles, ¿qué están subiendo? Diariamente tengo que contestar, ¿no?, muchos comentarios que hacen a los diferentes videos. Y hay personas que comentan como de una manera muy religiosa. Entonces uno se imagina, esta persona está anunciando, por lo menos, si no conoce el Evangelio, si no conoce el Evangelio, por lo menos se ve que tiene un celo vivo de Dios. Entonces, como tiene un celo vivo de Dios, estará como los judíos que persiguieron a nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían un celo vivo de Dios. El apóstol Pablo, que también estuvo ahí y salió de ellos, él les da testimonio. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios porque él conocía efectivamente el corazón de ellos, porque él también perteneció a ellos. Y él decía, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Sí, tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia. El último versículo que leímos acá habla de la salvación. El que persevere hasta el fin, así dice, ¿no? Será salvo. Pero ¿qué está hablando al principio? De las señales. Los discípulos le pidieron cuáles eran las señales. ¿Qué nos dices que va a suceder? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo nos daremos cuenta cuando se aproxime tu venida? Una de ellas es, habrá rumores de guerra. Así dice, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Bueno, cuando dice que habrá rumores de guerra, ya nos quedó claro, sí han habido rumores de guerra. Sobre todo últimamente, en las redes sociales, ¿qué se sube? Se sube algo hasta de las personas que aparentemente tienen celo de Dios. Cuando uno mira así los videos que se toman, las fotos que se toman, ¿a quién están estableciendo? Están criticando a quien anuncia el Evangelio, pero ellos están
anunciando, aunque sea, bueno, aunque sea su doctrina, están anunciando su misma doctrina, ni siquiera se están enalteciendo a sí mismos. Está subiendo videos con la mejor postura, cómo se ven más bonitos, cómo se ven más guapos, más fuertes, más robustos. Las mujeres, cómo se ven con mejor maquillaje, cómo se ven como quitándose 15, 20 años de edad. Así, esas fotos, uno ve esas fotos así, otra foto así. Pero fácilmente alguien anuncia el evangelio y le critican. Alguien anuncia el evangelio y, ay, eso no es así, eso no es así. Están hablando realmente, porque por lo menos están hablando de su doctrina, de su conocimiento, o lo están haciendo únicamente para evitar que se anuncie el evangelio. No se dan cuenta, pero realmente están tratando de evitar que se anuncie el evangelio. Pero es necesario que el evangelio sea anunciado hasta lo último de la tierra y entonces vendrá el fin. Este año la estrategia, no sé quienes estuvieron viendo el culto en el cual yo estaba ahora hace poco, precisamente estábamos hablando sobre eso. Estamos hablando cómo el evangelio tiene que ser anunciado hasta lo último y va a venir el fin, ya se aproxima el fin. Aquí vamos a seguir leyendo después de los rumores de guerra, ¿qué más va a haber? ¿Qué otras señales? Y que se están cumpliendo, que se han cumplido. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿No han oído últimamente noticias de un terremoto? Pasa una semana, ¡ay! En otro lugar hubo terremoto. Si no se han dado cuenta, tal vez están alejados de las noticias. En mi caso estoy lejos de las noticias y me he enterado. Las personas me dicen, saludo normalmente a las personas con quien me cruzo. ¡Ay, sí supo del terremoto de ayer! ¿Otra vez? Aquí dice que va a haber pestes. Ahora, ¿han habido pestes? Sí, han habido. ¿Y se han multiplicado y se han hecho cada vez más frecuentes? Sí, se han hecho cada vez más frecuentes. Cuando pasó lo del COVID, muchas personas empezaron periódicos y revistas, empezaron a analizar las pestes que han existido y se dieron cuenta de algo sorprendente, que la tendencia ha sido a una frecuencia cada vez mayor. Primero en la línea del tiempo pasaron, no sé, entre una peste y la otra pasaron, no sé, como 100 años. Luego, entre una peste y otra pasaron como 50, entre una peste y otra pasaron como 30, luego como 20, luego como 10 y luego ya seguidas, ya muy seguidas. Incluso las personas que han hecho ese análisis se han dado cuenta que se aproxima otra peste, se aproxima otra. Hubo el COVID. Pero los analistas, no digo profetas, bueno, también ya hemos hablado sobre esto, también como algunas personas religiosas han usado esta información para decir en el año 2025, los analistas, personas que no tienen nada que ver con, que dicen inclusive que no creen en Dios, pero analizando datos, ellos ya se dieron cuenta, va a haber otra peste muy cerca, no necesitamos que pasen 20 años, no, muy cerca, ya se aproxima. Entonces, si el COVID sorprendió, si el COVID se llevó una gran cantidad de personas, pues se está aproximando una que va a ser peor, según lo que dicen los analistas, ¿no? No, esto no es nada que profético, no estoy diciendo así. Científicos, analizando bases científicas, han dicho, sí, va a haber otra más fuerte, se aproxima. Entonces, ¿las pestes? ¿Se aumentarán las pestes? Sí, se aumentarán. ¿Se han aumentado? Se han aumentado. ¿Hay rumores de guerra? Hay rumores de guerra. La frecuencia de las pestes ya no es así, sino es así, muy seguido. Y bueno, ¿qué más dice? Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora, tranquilos, esto no es para todos. Sí, esto es para los justos. Ahora, los justos, no se asusten. El justo, nueva criatura es. El justo tiene un corazón en el cual esto ya no le causa temor, porque el justo está acostumbrado a la persecución. Entonces, ¿va a haber persecución? Sí, va a haber persecución. Aquí lo dice, ¿no? Aquí dice, y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Por qué por causa de mi nombre? ¿Qué persona con el corazón cree para justicia y con la boca confiesa para salvación? ¿Qué es lo que una persona cree en el corazón y confiesa? Ayer lo hablamos, ¿no? Lo que cree en el corazón es lo que está escrito en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3.
Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Salvador de los pecados. Eso significa. Sé que muchos no sabían, muchos sabían la mitad, Salvador. Pero el nombre de Jesús significa Salvador de los pecados. Eso significa Salvador de los pecados. Entonces, ¿qué es ser perseguido por el nombre? Por causa de mi nombre. Cuando dice por causa de mi nombre, por causa de haber sido perdonado de los pecados. Ese es el nombre de Jesús. Eso es lo que significa Jesús, Salvador de los pecados. La persona que ha sido libre del pecado es una persona que pudo creer en su corazón lo que está escrito en la palabra y lo confiesa. Por eso dice, sí, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. ¿Quién puede decir, ya soy libre del pecado? Ya Jesús pagó por mi deuda. Solo alguien que lo crea en su corazón. Alguien que no lo crea, lo mezcla. ¿Cómo lo mezcla? Sí, bueno, Jesús pagó, pero, y no, yo sé que si voy a cometer más en el futuro, entonces yo tengo que encargarme de esos pecados. O sea, Jesús pagó ¿hasta qué punto? Pues yo creo que hasta el punto en el cual yo acepté. Cuando escucho esto casi a diario, muchas personas me hablan de la palabra acepté, el momento que acepté. Ah, ¿y cuándo fue que usted aceptó? No, hace como 5 años yo acepté. ¿Y cómo fue que usted aceptó? No, yo hice una oración diciendo que le hace. Ah, ¿de esa manera usted se hizo salvo? Sí. Ah, bueno, eso no es bíblico. Sí, eso no es bíblico. Ese es un método. Ya ayer lo hablamos más extensamente. Si quieren ver más en detalle sobre esa técnica que se ha viralizado entre las iglesias, sí, lo pueden ver en el video de ayer. Hoy estamos un poquito más adelante. Ya estamos llegando incluso al final del ministerio de Moisés. Dice el versículo que sigue. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿No ha pasado últimamente? El solo hecho de que se enseñe que las personas pueden ser salvas por hacer una oración, aquí está diciendo, se van a levantar personas que van a enseñar otros caminos diferentes. En la Biblia dice, todo camino al hombre, hay camino que al hombre le parece recto, en su propia opinión, le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Cualquier camino diferente al Evangelio es camino de muerte. ¿Cómo lo dice la palabra? La palabra dice claramente en Romanos capítulo 1, versículo 16. La única forma de que una persona sea salva es por creer en el Evangelio. ¿Cómo lo dice Romanos capítulo 1, versículo 16? Muestra que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si no sabían, busquen, anoten por lo menos estos versículos, después los buscan. ¿Qué es el Evangelio? Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ah, yo pensé que yo era salvo cuando yo acepté, cuando yo hice una oración diciendo que le aceptaba. Cuando miramos la Biblia, dice así. En la Biblia, cuando miramos, dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ah, pero entonces debemos bautizarnos, debemos... Sacando versículos de contexto, hay personas que han dicho muchas cosas. Sacando versículos de contexto, dicen que para ser salvos necesitan confesarse. Ah, sí, cuando miramos 1 Juan, sí. Pero mira todos los versículos que aparecen en ese capítulo. Es un capítulo cortito. 10 versículos. Lee los 10 versículos. Te darás cuenta, ¿y por qué nos habían enseñado así? Cogen un versículo, lo sacan de contexto y enseñan un camino diferente. Pero el único camino, sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Aún los que están siguiendo un camino diferente saben que el único y verdadero camino es nuestro Señor Jesucristo. Pero piensan que significa solamente decir la palabra Jesús. Apretar los ojos, apretar los puños y decir, Señor, yo creo en ti. Eso no es. Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. Bueno, si Jesús es el Señor, Jesús mismo lo dijo. Si Jesús es tu Señor, en la palabra dice, el que, vamos a mirar Juan capítulo 15, versículo 14. Juan capítulo 15, versículo 14. Juan capítulo 15, versículo 14. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Así dice, ¿no? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
Ahora miremos el capítulo anterior. Es muy parecido a este versículo que acabamos de leer. Vosotros sois mis amigos si hacéis, ¿qué cosa? Lo que yo os mando. Ahora, ¿qué dice el capítulo anterior? El capítulo anterior es el capítulo 14. Miremos el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Muchas personas dicen, Jesús es mi Señor, pero así apretando los ojos, apretando los puños. ¿Qué es lo que Jesús habló? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las palabras que Él vino a hablar? Él vino a anunciar el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? El apóstol Pablo en sus 3 epístolas, casi la mitad del Nuevo Testamento, son epístolas paulinas. Y el apóstol Pablo, ¿qué es lo que enfatiza? ¿Qué es lo que explica? El Evangelio. Tiene que explicar la condición del ser humano antes de recibir el Evangelio. Pero ¿para explicar qué? Para explicar el Evangelio. Y el Evangelio, a pesar de que la definición de la palabra Evangelio o buenas nuevas, Evangelio y buenas nuevas es lo mismo, ya lo hemos explicado, ¿no? O sea, no es que Evangelio signifique buenas nuevas, no. Evangelio y buenas nuevas es lo mismo. Es como decir hola y hello. Hello es, hola significa hello. O hello significa hola. No. Es lo mismo. ¿Sí? Ya es el saludo, es un saludo. Entonces, en cuanto a evangelio y buenas nuevas, son palabras que significan lo mismo, pero en diferentes idiomas. Pero ¿cuáles son esas buenas nuevas? Vamos a decir evangelio en español. Evangelio en español es buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, lo hemos explicado. Hay un video que subimos hace poco, tal vez hace unos 10 días. Es un video que se titula Cristo murió por nuestros pecados. Así se titula ese video. Cristo murió por nuestros pecados. De hace aproximadamente 10 días, también dura lo mismo que este, unos 33 minutos aproximadamente. En ese momento ya lleva 28 minutos, ya estamos llegando a la recta final. ¿Qué es lo importante? Hoy miramos en Números capítulo 31, vamos a volver ya para terminar. Números capítulo 31, miramos lo que está por suceder a Moisés, pero también miramos lo que sucedió con las mujeres que fueron llevadas cautivas. Fueron llevadas cautivas, pero se dio una ley, ¿sí? ¿Cuál fue la ley? No, mate. Sé que hay personas que de pronto cuando leímos esta parte, tal vez tristemente se habrán quedado en esa parte. Uy, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué cosa impide que una persona pueda recibir la palabra? El punto de vista de nosotros. Nosotros tenemos un punto de vista que ha sido totalmente contaminado por nosotros mismos. Lo que contamina al hombre, ¿qué es? Lo que sale del hombre. ¿Qué hemos hecho en películas? ¿Qué hemos hecho a través de la literatura? ¿Qué hemos hecho a través de las escuelas, en los colegios, en las universidades? Se ha transmitido todo lo que contamina al hombre. Ahora, no les estoy diciendo con esto que no entren a la universidad o que no estudien. No, háganlo. Solamente que tengan por encima la palabra de Dios. Si la tienen por encima, van a ser perseguidos. Les tengo esa noticia. Lo que estaba escrito para los justos no es una maldición, es una bendición. ¿El justo tiene temor de vivir como el mendigo Lázaro? No. El mendigo Lázaro, había un rico que hacía todos los días banquete con esplendidez y había un mendigo que estaba echado a la puerta de aquel rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Si pregunto, ¿como cuál de estos dos le gustaría vivir en esta tierra? Muchas personas contestan, pues como el rico, haciendo cada día banquete con esplendidez. También hay un video donde hemos explicado qué es eso de hacer banquete con esplendidez. ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene? Vivir por su propio camino. El título de hoy prácticamente viene siendo ese versículo que hemos mencionado. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando el único camino, el verdadero camino es nuestro Señor Jesucristo. Ser libre del pecado. ¿Quién puede valorar el ser libre del pecado? Aquel que se da cuenta lo que es el pecado bíblicamente, no según su punto de vista. Dios no mira lo que mira el hombre. Si tú puedes desechar tu punto de vista, puedes tener en cuenta qué es lo que la palabra dice que es el pecado. Si tienes en cuenta lo que la palabra dice que es el pecado, te darás cuenta la necesidad que tienes de ser libre de él. No puedes seguir con él. Si tú tratas de ser libre por ti mismo, vas a volver otra vez a sentirte pecador. Pero si tú eres libre por nuestro Señor Jesucristo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
¿Quieren conocer el Evangelio? ¿Quieren conocer cómo ser libre del pecado? Si quieren adelantarse, si han quedado inquietos por querer saber, veo que hoy hay otra vez como 30 más, hoy hay como 40 personas nuevas, más de 40 personas nuevas. Si quieren saber cómo recibir la salvación, cómo ser libres del pecado, les recomiendo un video que subimos hace poco, hace 3, 4 días que subimos, que se titula La mejor explicación del Evangelio. Mírenlo. Miren ese video. Si quieren saber cómo llegar a él, en el último video que subimos a TikTok, en ese último video explicamos la ruta para que puedan llegar fácilmente a ese video. Mírenlo, es un video largo, es un video que dura 1 hora y 12 minutos. Dura el doble, más del doble de lo que dura este video. Pero hay personas que me han escrito agradeciéndome por este video, porque algunas personas que aún no habían podido recibir la salvación, viendo este video, pudieron recibir la salvación. Los invito a que lo vean y si reciben la salvación, escríbanme. Ahí también se darán cuenta cómo me pueden escribir. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. ¿Cuántas personas tú estás permitiendo que diariamente escuchen el Evangelio? Escuchen la palabra, la verdadera condición del ser humano. Es necesario saber dónde se está para poder salir. Las personas que han estado asistiendo a alguna denominación, alguna religión muy bonita que se hace llamar cristiana y que suceden milagros, suceden muchas señales, es muy difícil que esa persona pueda escuchar el Evangelio y lo pueda creer. Pero si la persona se da cuenta y se hace un examen, se examina a sí misma y la persona se da cuenta que no sabe qué es el Evangelio, se dará cuenta que ha estado caminando un cristianismo delante de los ojos verdadero, pero delante de Dios falso. Y la verdad es lo que Dios llama verdad y la falsedad es lo que Dios llama falsedad. Permite que las personas no sigan confiando en sus emociones, en lo que han sentido. Todo eso se puede lograr por medio de su gestión. Permite que puedan creer a tu palabra, porque la única forma de que puedan ser limpios es por tu palabra. Te lo hemos pedido y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan. Nuestra cita todos los días es a la misma hora. En ese momento mi reloj marca que son las 33. Quiere decir que hace 33 minutos comenzamos. Este video va a estar subido en aproximadamente 1 hora en la otra red de videos, donde está subido el video que les digo que les recomiendo que vean, que se titula La mejor explicación del Evangelio. Sé que si todavía no habían recibido la salvación, cuando vean este video, van a poder recibir la salvación. Lo que sí les recomiendo es que no lo pongan a sonar como si fuera un fondo musical. No, estudien con papel y lápiz y con la Biblia y notarán que después de que vean ese video no van a poder ver el Evangelio de la misma manera y se van a poder dar cuenta dónde están para poder salir y llegar hacia donde desean. Nos vemos mañana a la misma hora, a esta hora menos 34 minutos, o sea, cuando la hora era 00 en punto, todos los días a la misma hora y todos los días finalizando más o menos a la misma hora. Chao.